Efectivamente, Tania, realmente es un gusto haber salido de estudios para estar en la casa de Belela Herrera, que bueno, cómo presentarla a Belela, que ya está con nosotros aquí, como una gran mujer, una activista con una enorme trayectoria política, pero también por un gran trabajo por las personas migrantes, por las personas refugiadas. Y bueno, y muchas más cosas, la verdad, Belela, En gracias. general, derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, exactamente. Activista y trabajadora por los derechos humanos. Digo trayectoria política porque también, y eso aunque sea brevemente vamos a hablar en un ratito, estuviste en la Cancillería, estuviste una década prácticamente en la Intendencia de Montevideo en cooperación y relaciones internacionales. Pero hace unos días Belela nos sorprendió, primero cumpliendo años, ¿no? El pasado 2 de abril, 95 también. 95. 95, y se manifestó junto con otras personas allí en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, por los derechos por el voto en el exterior. Y siempre has dicho, Belela, que lo que tiene que ver con los migrantes y las personas refugiadas son dos de tus grandes desvelos, ¿no? Exactamente, porque empecé naturalmente en Chile con el tema refugiados, ¿no? Y después vi lo que es esa característica en las demás personas. Y cuando me tocó viajar, estuve con la diáspora uruguaya y ellos reclamaban el derecho de poder participar también en nuestras elecciones, que me pareció lo más justo y lo más apropiado. Entonces empezamos de a poquito con este tema que esperamos que pueda culminar. Pero ha habido una oposición pero prácticamente imposible de franquear de parte de algunas personas que consideran que no está en la Constitución. Sin embargo, Mariana Mota y otras personas, Nelly, que falleció hace poco, Nelly Irigoyen, que fue una de las líderes de este movimiento, y al cual se le hizo un homenaje hace poquito, consideramos que teníamos que conseguir que la próxima elección, o sea, pensábamos en esta que pasó, pero bueno, desgraciadamente no ocurrió, que en la próxima elección los uruguayos que están en el exterior tienen derecho a votar, porque además la Cancillería ha hecho todo el trabajo necesario para que en los consulados se pueda votar. Bien, ¿y por qué pensás que no pasa? ¿Qué lo atribuís que Uruguay sea uno de los pocos países que no Es de los tenga esta pocos, de posibilidad? los únicos, porque Sí. en América Latina prácticamente no hay ninguno. Todos tienen el voto del exterior. Y es una cuestión de, no sé, de política generalmente, y creo que va a ser muy difícil, pero tenemos dictámenes, tanto como Grossespiel, no se puede decir que fuera una persona de izquierda, ¿no? Tanto Grossespiel, un gran jurista, y también Pérez Pérez, que los dos sostenían que había un modo de poder franquear esa dificultad que tienen y que ven algunos que quieren oponerse por oponerse. Claro. Teato, el tema de la migración y de lo del voto en el exterior, de los compatriotas, ¿no? Uruguayas y uruguayos que están fuera del país, con las personas refugiadas. Un tema que vos, bien temprano, por la década del 70, te vinculaste y claro, estando en Chile, porque ¿no? fue ineludible, ¿entendés? Cuando podían pedir una ayuda porque los iban a matar, porque salió un bando en Chile después del golpe. Claro, porque tú estabas en Chile, para la gente, lo conoce, pero siempre está bueno recordarlo. Tú estabas en Chile como esposa de la encargada de negocios de Uruguay allí, cuando se produce el golpe de Estado de Allende. Bueno, nos separamos y yo me quedé entonces trabajando en ACNUR, claro, ¿no? Me incorporé a ACNUR gracias a una recomendación de Enrique Iglesias, que estaba a cargo de la CEPAL en Chile. Y ahí entonces me encontré con un mundo que tenía que actuar y rápidamente. Entonces buscar refugio para esas personas. Y me pareció de lo más necesario dar todos de uno para poder ayudar a que esa gente no la maten, porque los bandos, había 100.000 uruguayos, 100.000 extranjeros en Chile en ese momento, o 10.000, espérate. En el 73, sí, más allá de la cifra. Sí, una cifra muy grande, porque como era un gobierno que atraía a la gente para ver esa experiencia, como dijo Salvador Allende cuando asumió, una revolución con empanadas y vino tinto. Sí. Entonces había muchos extranjeros. Y esos extranjeros, los bandos militares salían en la radio que tenían que ser denunciados porque eran los que habían traído la subversión a Chile.
Entonces, naturalmente, estaban muy expuestos y eso había que ayudarlos. ¿Y recibiste denuncias aún estando en la embajada que estabas alojando y guardando personas? Claro, sí, por supuesto, denuncias de todos lados. Pero uno seguía adelante porque cuando tú tienes una persona que te dice, por favor, ayúdame porque esta noche si no me matan, bueno, tenés que hacer algo, ¿no? Y eso fue lo que me indujo a bueno, que tratar de ver si lo podía meter a una embajada. O hay una historia muy linda con Miguel Soler, pero sería muy largo contarla, donde yo metí gente que no eran refugiados provisoriamente, y él me dijo, bueno, eso se peligra todo lo para operativo si no lo sacás rápido. Y bueno, tuvimos fui con mi hija Macarena a que saltaran un muro y entraran en la embajada de Italia. Esas cosas que uno tuvo que hacer porque sabía que si no, esa persona podía ser fusilada, podía ser matada, podía ser desaparecida. Una situación... Además, apareció el tema del desaparecido, que yo no conocía, nadie conocía. Hubo un antecedente en Europa que se llamó Nachtung Nebel, y en Guatemala, algo así, pero el desaparecido como tal no existía. Entonces había una mujer que entraba a la oficina todas las mañanas con un retrato de su hijo y en un portuñol bien marcado decía, este es mi hijo Tulio Quintiliano Cardoso, dígame dónde está. Llegó cuando el gobierno de Frei es agrónomo y no estaba, y desapareció. Entonces el hecho de conocer esa figura horrible que para nosotros ahora la estamos siempre mencionando por los nuestros, por los de todos lados, no existía. No sabíamos lo que era. Claro. Entonces, las madres, por ejemplo, chilenas, venían un día y me decían, no, porque me dijeron que vieron que un tren que iba hacia el sur y ahí reconocieron a mi hijo. Es decir, tenían que encarnar esa figura terrible del detenido desaparecido que nosotros ahora manejamos siempre, ¿no? Y a cada 20 de mayo, bueno, sí, fue una construcción posterior, ¿no? Claro, en ese momento costó, no se sabía. Costó conocer esa figura terrible, ¿no? Antes de preguntarte qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 73, justo tuviste también que ver en finalmente ubicar a Anatol y sí, eso a los niños. Fue mucho después. Mucho después, pero digo, vinculando toda la historia de desaparecidos, porque claro. De Anatol y Victoria. Y Victoria Julián, ¿no? Sí. También tuviste que ver ahí. Sí, claro, porque cuando recibí un mensaje de Francia diciendo que una asistente social había llegado a Venezuela, le había dicho a Mayolo, que estaba, nuestro ex rector, que estaba en Venezuela, que esos chicos estaban en Valparaíso, enseguida me puse en contacto con una ONG que trabajaba con ACNUR para que fuera a ubicarlos, los ubicó, bueno, después se hizo todo el operativo, era operativo, llegó la abuela, en fin, todo eso, pero es muy largo para contar, pero bueno, tuviste que ver eso de esas historias que Belela tiene mucho que contar, mucho más que lo que puede llegar a dar en este rato, muchas ¿no? historias, sí, también algunas que tuvieron, bueno, un final feliz y otras que desgraciadamente no pudimos hacer nada, porque la situación era muy dura. ¿Te acordás de alguna, se te viene alguna a la mente? Y sí, me acuerdo de algunas que sí, que finalmente, el caso de Patricio Viedma, por ejemplo, estaba un argentino que quería a toda costa volver a Argentina, y yo le dije, no vuelvas, volvió a Argentina y desapareció. Así el caso. Belela, tú llegaste a Chile a principios de 1970, ¿no? Sí, fascinada con ese país porque era un país de unas libertades y se hablaba de todo y nosotros ya estábamos en una situación bastante complicada, ¿no? Claro. Entonces para mí fue como abrir los ojos y querer absorber todo, y había muy marcadamente una derecha muy cerrada, que hablaba solamente por lo que decía el Mercurio, diario oficial, y después la otra, activa. Y ahí, por mi empezar a militar en la teología de la liberación, me junté con grupos, bueno, hubo una gran reunión que organizó el presidente Allende y fue presidida por el ministro Almeida, que era el ministro de Relaciones Exteriores, que se hizo con lo más connotado de los apóstoles o de los... representantes eclesiales, claro, o teólogos. Teología de la liberación, que es una opción que en su momento se dio con muchísima fuerza en América Latina, la opción por los pobres desde la Iglesia Católica, ¿no? Que revolucionó también principalmente Roma, ¿no? La opción por los pobres. Entonces y después yo asistí a los cursos que habían en clave sobre, bueno, con grandes personalidades que nos
seguían enseñando cómo podíamos aplicar esa teología de la liberación. Y viviste entonces unos años de como de mucha ebullición, de mucha esperanza, más allá de esas diferencias, Sí, ¿no? sí. En ese momento yo no te podía decir mucha esperanza porque No. estábamos en el peor de los momentos, ¿no? En Uruguay. En Uruguay. Y en Chile sí se, digo... bueno, sí, pero... ¿Cómo lo vivías? No, lo veía que todavía estábamos demasiado inmersos en esa persecución y en eso. Y duró mucho tiempo, mucho tiempo. Claro. Hasta que finalmente, por ejemplo, porque Chile respetó la convención y el protocolo del ACNUR, porque había firmado, como firmaron todos los países, Sí. y el único que lo respetó abriendo refugios para los extranjeros fue Chile. Porque fue brutal la presión internacional que tuvo Chile para que pudiera proteger a los refugiados. Como te dije, eran 10.000 extranjeros. Entonces ahí fueron saliendo, felizmente, bueno. Pero después había que hacer la reunificación familiar, que era otra de las tareas que pertenecen también a ACNUR, para, si se fue el líder sindical, bueno, que se juntara la familia con él. Y bueno, eso fue. Y da la casualidad que la actual ministra de Relaciones Exteriores chilena en este momento salió como refugiada de ACNUR, chiquita, con sus padres a Londres. Miremos. Esas historias circulares, ¿no? Que vuelven. Sí, estamos en contacto con ella. Vos estabas en el 11 de septiembre del 73, en ese Chile ya revolucionado con el último discurso de Allende. ¿Dónde te encontró? Me encontró en mi casa. En mi casa. Yo había ido a llevar a mi hija hasta mitad de camino para ir a la Facultad de Arquitectura, a Macarena, y cuando volví, cuando me di cuenta, todos los autos volvían, ¿no? Porque era como había una corriente hacia el centro y después veía que todos los autos estaban volviendo hacia los barrios altos. Y ahí dije, ¿qué pasó? Cuando llego a casa, bueno. Pero yo creo que ya hablamos bastante del golpe. Sí, hoy Chile tenés una hija viviendo en Santiago. Sí, catedrática. De la universidad, docente, exacto. Sí. ¿Cómo ves? ¿Ves similitudes? Porque hay como una gran ola de expectativa, por decirlo menos, con respecto a la asunción de Boric, ¿no? Muchísimo, porque eso y que la constituyente son dos hechos muy importantes a cambiar una constitución que estaba de la época de Pinochet. De la dictadura, sí. Claro. Y con gente muy valiosa que están trabajando muchísimo porque tienen un plazo fijo para poder entonces presentar su proyecto de cambio de la constitución que tiene que ser votado, bueno, repentinamente, ¿no? ¿Tenés expectativa como que o las informaciones que tenés, porque estás como muy vinculada no solo a nivel familiar, sino por todas tus redes, sí. De que se está haciendo un trabajo que va realmente a cambiar lo que es el modo de las bases, ¿no? La Carta Magna de Chile? Sí. Está todo cifrado en esa esperanza, claro que sí, por supuesto. Además con un presidente que la verdad que, bueno, ha traído mucha simpatía de todo el mundo, ¿no? Con todas las dificultades que va a tener, por supuesto, y con una derecha muy fuerte también, pero él tiene su meta planteada y con los ministros que podrán cometer algunos errores, como algunos pueden cometer, pero tienen una meta clarísima de que, bueno, que el trabajo que tienen que hacer es un trabajo de mucha demanda y yo tengo mucha confianza. Bien. Y si no, ¿qué querés que haga? Con mis 25, si no tengo confianza, sería terrible. Yo confío en los jóvenes, confío muchísimo en los jóvenes. Creo que son los que nos van a cambiar muchas cosas que tenemos en la vida y que queremos modificar. Pelela tuvo una larguísima carrera, es una de las mujeres que ha logrado cargos más altos en representación de Uruguay, la verdad, Pelela. Además estuvo como vicecanciller, la primera vicecanciller de nuestro país, si no me equivoco. También, como decía antes, 10 años en Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo. Sí, tú sabes que ese cargo me gustó muchísimo, ¿sí? Porque, claro, llegando al país, bueno, lo primero que, cuando yo me jubilé, me tuve que jubilar porque Naciones Unidas te jubila a los 60, sharp, justo. Entonces a los 60 me sentía hecho una piba todavía, ¿no? En toda relación. Y, bueno, aparte de estar en la comisión de referéndum, que estuve con Perico Pérez Aguirre, mi inspirador, mi el sacerdote apóstol, jesuita que tenía una opción por los pobres muy clara y definida. Entonces tenía una gran amistad con él y juntos estábamos para la parte internacional, para recibir fondos, Desgraciadamente perdimos el referéndum, pero que simultáneamente
El de la ley de caducidad. Sí, la ley de caducidad. Simultáneamente, Sereñi me convidó, me invitó para que fuera la secretaria de él para Relaciones Internacionales. Y entonces ahí conocí a Sereñi, que para mí fue de las cosas más importantes que tuve también en esos tiempos, porque un respeto y una admiración por ese hombre, que un militar de bueno, todos los calificativos que pueda darme, porque fue realmente una enseñanza para mí el estar al lado de él con sus viajes, lo acompañé a varios viajes. Él estaba en la COPAL, que era la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, y además, bueno, todas las personalidades que venían al país, bueno, yo estaba presente acompañando esa audiencia. Y después, y para mí entonces, cuando Mariano me llama para ver si yo, bueno, podía tomar el cargo de secretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación, para mí fue un honor muy grande, porque me faltaba esa parte de trabajo. Yo quería ser una civil servant, una funcionaria pública, porque me parece que es un honor muy grande que uno pueda servir al país. Y lo hice con mucha emoción y además me encantó. Me encantó trabajar esos años en la Intendencia, que fue una Intendencia creo que hizo mucho cambio. Y nos tocaron viajes muy importantes y se crearon las Mercociudades. Que va a haber una cumbre ahora. Va a haber una cumbre, sí. El otro día estuve con una representante de Chile, que es una alcaldesa, que vino también para saber un poco cómo para posicionar para esa cumbre. Y eso fue para mí un paso muy importante. Además que por supuesto, después que Sereñi renuncia el 5 de marzo, aquel 5 de marzo que todos lloramos, Tabaré me pidió que fuera su secretaria de Relaciones Internacionales, y bueno, y entonces todas las personalidades del exterior que venían, yo estaba presente, hacía los contactos necesarios viajé con Tabaré a Chile antes de que él fuera presidente, porque Ricardo Lagos lo invitó para que viera un poco cómo funcionaba el gobierno, y le dijo, me acuerdo que le dijo, lo más difícil es acortar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Y mientras tanto fuimos a ver a la Tencha, la mujer con María Auxiliadora, fuimos a tomar el té en la casa de la Tencha, que era la mujer de Allende, que se había hecho muy amiga mía, y las veces que venía a la Argentina, invitada por Alfonsín, se alojaba en mi casa. Y yo le decía, pero tú tenés muchos chilenos amigos, yo quiero estar en tu casa. Y las 2 veces que fue a Argentina invitada por Alfonsín, estuvo en mi apartamento en Buenos Aires. Bien, y con esa hospitalidad que Belela, recibe gente, también nos recibió a nosotros. El tiempo se nos queda corto siempre, Belela, para hablar de un vínculo que también estábamos hablando hace años. Sí, te conozco hace muchísimo tiempo y lo admiro muchísimo lo que está haciendo TV Ciudad. Y bueno, es un canal que tengo puesto prácticamente todo el día. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y por tu sabiduría. A ti. Volvemos con ustedes, compañeros.